doctor Luis Alzamora. Luis Alzamora de los Godos, Urcía. Ahora él es, bueno, docente actual en postdoctorado y doctorados en la UPC, San Marcos, URP, La Cantuta y la Universidad Nacional Federico Villarreal. También es consultor de investigación de USAID, consultor de la RPBH y la web para proyectos de Impares y Calpa. Es también evaluador de Catalyst Consortium y Pathfinder, asesor de la asistencia técnica de Proyecto 2000, consultor también de investigación de CAIR y del INN en convenio de la Universidad de Johns Hopkins, y coautor de los libros de estadística para la tesis de posgrado y el libro de investigación científica para la tesis posgrado. Ahora le doy el pase, doctor, para que inicie su ponencia. Gracias. Ok, bien, muchas gracias. Vamos a trabajar un tema bastante bonito, que es el tema de lo que implica la regresión. Mucha gente no quiere hacer estadística multivariada porque lo puede ver un poco complejo, ¿no? De repente le tiene un poco de dificultad, animadversión, pero la estadística multivariante no es más difícil ni más compleja que la estadística bivariante, ¿ok? Entonces simplemente hay que tener un enfoque bastante práctico para poder entender la complejidad de ello, ¿no? Vamos a hacerlo de manera teórica y también de manera práctica, así que la idea es que ustedes lleven un concepto bastante elemental y sencillo de lo que es la regresión lineal, ¿no? Cuando hablamos de... Un ratito, por favor. Un segundo. Cuando hablamos de la regresión lineal, ¿no? La regresión lineal simple, estamos hablando nosotros de dos conceptos fundamentales. El concepto principal es que se trabaja los términos relacionados a la investigación cuantitativa, pero cuando se refiere a variables de naturaleza numérica. Entonces, si nosotros hablamos de un modelo de regresión, estamos hablando desde ya, de variables que son eminentemente numéricas, evidentemente cuantitativas. Entonces, en ese sentido, pues, la regresión lineal simple no es otra cosa que la máxima expresión de lo que implica la relación entre dos variables numéricas en una función. Si nosotros nos acordamos de las matemáticas convencionales, las matemáticas tradicionales, a nosotros nos enseñaron la teoría de funciones. Entonces nos enseñaron el eje X y nos enseñaron el eje Y. Nos enseñaron que en el eje X estaban las abscisas y en el eje Y las ordenadas. Nos enseñaron que en el eje X estaba la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. Y al hacer un plano cartesiano, nosotros íbamos a ubicar la causa en la X y el efecto en la Y. Pues esto no ha cambiado. Lo que es un tema de regresión lineal simple, básicamente es lo mismo. La misma teoría de conjuntos es la misma expresión de un conjunto dominio y rango, es la misma expresión de un plano cartesiano con X y de acuerdo a eso empezamos a generar una función. Cuando generamos una función, establecemos un f de x, ¿no? Que nos va a dar un y. Esa función de x podría ser cuadrática, cúbica, ¿no? Como vemos en este resumen de la tabla de Dawson y Trapp, ¿no? Los grandes bioestadísticos médicos de la Universidad de Alabama y la Universidad de Texas nos dicen que si la variable es cuantitativa con distribución normal, ¿no? Como vemos acá, si es cuantitativa con distribución normal y es cuantitativa la dependiente o de salida de resultado con distribución normal, pues hacemos la regresión lineal más la correlación de Pearson, ¿no? Entonces, básicamente acá hay múltiples combinaciones de diferentes tipos de variables porque la relación se establece con el tipo de variables y la función de causalidad, obviamente. Cuando nosotros tenemos estas dos variables, tenemos que asumir una propiedad. En una muestra tiene que existir la presencia de las dos variables. Quiere decir, usted tiene una edad y usted tiene una cantidad de hijos. Entonces yo puedo hacer una regresión simple entre su edad y su número de hijos.
puedo establecer una relación de causalidad entre el número de horas de estudio y la nota que saca. Ambas numéricas, ambas cuantitativas. Puedo establecer una relación entre, digamos, el nivel de consumo de calorías y el nivel de peso. Puedo establecer una relación entre las horas viendo televisión y, digamos, y su coeficiente intelectual en la rapidez mental. Puedo ver las horas de exposición a la pantalla del celular y la cantidad de dioptrías en la miopía. Pero la persona, la unidad de análisis, el individuo, tiene ambas variables y ambas variables tienen que ser numéricas. Ese es el principio fundamental de la regresión lineal. Dos variables cuantitativas que se asocian entre sí, perteneciendo ambas a una unidad de muestreo, a una unidad muestral. Entonces, esta regresión lineal simple, ¿qué vendría a ser? Es una de las aplicaciones más importantes de la estadística, que implica, pues, la estimación del valor medio de una variable respuesta Y o la predicción de un valor futuro de Y con base al conocimiento de un conjunto de variables independientes relacionadas como son las X, ¿no? En la regresión lineal simple, ¿no? Tenemos el movimiento de los valores de X que me van a predecir o me van a determinar los movimientos del valor de Y eso implica la ejecución de una función. Los modelos que se emplean para relacionar esta variable dependiente Y con las variables independientes X1, 2, 3, 4 hasta acá, se denominan modelos de regresión o modelos estadísticos lineales. Calculando posteriormente lo que se le conota como la recta de regresión de mínimos cuadrados, que no es otra cosa que el cálculo de la media de dispersión de los puntos, que lo vamos a hacer en el SPSS para ver cómo se genera un smoother o una nube, ¿no? Y estos se expresan el valor medio de Y a aquellos valores dados por X como una función lineal en un conjunto de parámetros desconocidos. Ustedes saben que hay regresión lineal simple, regresión cuadrática, cúbica, logarítmica, podemos tener exponencial, ¿no? De logaritmo neperiano, etcétera, etcétera. Pero esta función no es solamente una relación sencilla. Hay que derivar, sacar primera derivada, segunda derivada. Hay que sacar primera integral y segunda integral, ¿no? Para poder generar un mapa de dispersión y las áreas que están sombreadas en cuanto a la dependencia de la función, porque incluso podría ser una función trigonométrica, como una función dependiente del seno, del coseno, ¿no? O de la tangente o de la cotangente. Entonces hay que tener en cuenta que no necesariamente siempre va a ser una regresión cúbica, cuadrática, logarítmica o lineal. La lineal básicamente es muy escasa, muy poco frecuente, la teoría la expresa como la relación más simple y sencilla. Sin embargo, vamos a ver sus posibilidades. Entonces, los conceptos del análisis de la regresión se presentan empleando un modelo de regresión muy sencillo, a la que se relaciona con una sola variable X, y aprenderemos cómo vamos a ajustar eso a un modelo en un conjunto de datos con los mínimos cuadrados, o que se le llama la recta de regresión de mínimos cuadrados, que no es otra cosa que el promedio de los valores de Y para cada valor de X asignados. Es muy sencillo al inicio. Ya cuando generamos las derivadas y las integrales para las áreas sombreadas, ¿no? Y el alcance, ahí se va complicando un poco, pero yo creo que todos ustedes saben calcular una derivada o una integral de manera sencilla. Bueno, vamos a ver cómo se establece, ¿no? Entonces, el modelo de regresión simple, suponemos que se quiere determinar la magnitud de una comprensión que se producirá de un tipo de material de 2 pulgadas de espesor cuando se somete a diferentes cantidades de presión. Entonces, esto va a sufrir ciertos niveles de deformación, ¿no? Un modelo de regresión simple, por ejemplo, si se prueban 5 trozos experimentales del material bajo diferentes presiones, los valores de X, unidades de 10 libras, por ejemplo, por pulgada cuadrada, y las magnitudes de la compresión resultantes en unidades de 0.1 pulgada, que luego lo vamos a ver, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros estamos estableciendo la relación de dos variables, hay una función. Entonces, Y, o también llamada f de x, es un número cualquiera, ¿no? Un valor constante, más otro valor, ¿no? Constante, que se multiplica por una indeterminada de x, que puede ser simplemente x cuartas, ¿no? 4x, 5x. Esto es una lineal, ¿no? X no varía. Pues si es 2, si es elevado al cuadrado, es cuadrática, si es elevada a la 3 cubo,
los logaritmos, etcétera. Puede ir variando, pero esta es la expresión de una regresión lineal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nosotros calculamos esta función? Estimar los parámetros A y B, porque lo que queremos saber, ¿no?, es cómo se comporta Y. Pero tenemos los datos de X y tenemos también los datos de Y. Entonces, como tenemos, por ejemplo, la cantidad de sal que consumes al día y tu presión arterial, entonces conocemos X y conocemos Y. La cantidad de horas que caminas en el parque y la cantidad de preinfartos sufridos a los 75 años, tenemos X y tenemos Y. La cantidad de horas viendo televisión y las dioptrías que aumenta tu visión, ¿no? Entonces tenemos X y tenemos Y. Entonces los parámetros que se van a calcular para establecer una función, un modelo, es A y B, ¿no? Entonces luego se interpreta, ¿no?, el intercepto de A con la pendiente de B, porque B es una pendiente. Con esta pendiente, a partir del punto cero, donde se genera la primera derivada, ¿no? Y ya cuando hablamos del B del punto cero, ¿no?, o el punto neutral para generar la primera derivada, estamos hablando ya de la graficación de la función, ya con segunda y tercera derivada y con los integrales. Y luego vamos a hacer una bondad de ajuste. Yo uso mucho la prueba de Bonferroni para poder trabajar el sistema de ajuste y trabajar también suavizamientos, ¿no? Como la recta resistente de Takei, o podemos trabajar suavizamientos de diferentes tipos para poder calcular y ajustar el error y tener una línea más suavizada. Ahora lo vamos a hacer en vivo. Y finalmente, la 5, que es la prueba de hipótesis, que va a ser la contrastación o la dosimasia, donde vas a aceptar o rechazar la hipótesis nula, ¿no? Bueno, acá tenemos un scatterplot, que es una dispersión de puntos, donde tenemos una variable independiente en el eje X, una dependiente en el eje Y. Vamos a construir esta dispersión para ver cómo se comportan, y vamos a ver que por cada valor de X va a haber un valor de Y, por cada valor de X va a haber una distribución del valor de Y, por cada valor de X va a haber una distribución del valor de Y. Entonces, el modelo lineal, ¿qué me está expresando? Me está expresando que sube aritméticamente o incrementa aritméticamente el valor de Y al cambiar aritméticamente el valor de X. Entonces, sube acá 2, acá sube 1, sube acá 3, acá sube 2, sube acá 4, acá sube 3, ¿no? Y así. O puede subir 1 a 1, o 1 o 2, ¿no? 2, 4, 4, 6, ¿no? Entonces, de 2 en 2 aritméticamente. ¿Qué pasaría si fuera geométricamente? Acá sería la expresión al cuadrado. Esto tomaría una forma de la U, ¿no? Una forma de U, ¿no? Y esa forma de U, ya sea invertida o hacia arriba, ya sería cuadrática. ¿Cómo sería si esto aumentara de en 1 y el de acá variara a una posición cúbica? O sea, se elevara al cubo. Esto sería una S, ¿no? Sería una S. Muy bien, entonces este es el modelo lineal, ¿no? Y entonces cuando nosotros vemos aquí, tenemos cuáles son las probabilidades, el modelo de probabilidad conjunta. Tenemos una línea que nos expresa el promedio, la media. Esta línea lo que hace es calcular los valores de la dispersión de X en función de Y. Entonces, de todos estos valores, su punto medio está acá. De todos estos valores, su punto medio está acá. De todos estos valores, su punto medio está acá. De todos estos valores, su punto medio está acá. Y por cada punto medio promedio se va generando una línea punteada para construir una regresión en base a la línea. Por eso que los parámetros a calcular son A y B, que es la pendiente, ¿no? La pendiente no es otra cosa que B, que vendría a ser el ángulo que estaría distribuido con respecto al horizontal para la graficación de la línea de regresión. O el modelo lineal, ¿no? Entonces, en la probabilidad conjunta tenemos los datos concentrados y los datos externos. Los datos concentrados que me va a expresar la mayor fuerza de la función y los datos externos que me va a expresar una debilidad más intensa de la función, los cuales que podría cuestionar de repente el modelo de linealidad. Entonces, ajustando la regresión lineal, hay que tener en cuenta que tenemos que tener un modelo poblacional, un modelo muestral y un modelo estimado. En el modelo poblacional, que es cómo se comporta realmente la variable, vendría a ser Y es igual a alfa por beta por X1 por epsilon I, ¿no? Entonces, acá tenemos el modelo muestral, Y vendría a ser A más B por X. Ya no estamos hablando de alfa, que es un infinito para la constante, ni beta, que es modificador de la pendiente de la X, sino que es B, ¿no? Y acá tenemos una unidad de error que está al final, ¿no?
Entonces, el modelo estimado será Y es igual, ¿no? A por X indeterminada. La diferencia del error estimado siempre va a estar en y Y suprima, ¿no? Y ese es el modelo de la regresión, ¿no? Entonces sería la línea del mejor ajuste minimiza, ¿no? La recta de regresión de mínimos cuadrados y queremos que el modelo explique la mayor proporción de la varianza de Y. Esta proporción de la varianza de Y va a ser modificada o va a ser expresada a través de la función de X, ¿no? Con la ecuación que se va a establecer en el ajuste de la regresión, como ustedes ven aquí. Veamos ahora esto, ya no en teoría, que muchos de ustedes son médicos, no son estadísticos y por lo tanto su interés no está por este lado, sino está en la interpretación. Vamos a verlo directamente en el SPSS. ¿Me confirman si se ve la tabla de SPSS? ¿La pueden visualizar? ¿La base de datos la pueden ver? Hola. Sí se aprecia, doctor. Ok, Sí, doctor, gracias, todo Eddie. bien. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestra base de datos y entonces lo que vamos a coger son variables cuantitativas que le pertenezcan a una misma unidad de estudio. Por ejemplo, acá tenemos la edad, una variable cuantitativa. Acá tenemos, por ejemplo, su primer embarazo, la edad a la que fue, la cantidad de hijos. Acá tenemos cuántos hijos hubiera querido tener. Y acá tenemos, por ejemplo, la edad de la primera relación sexual. A ver, ahí me gustaría ver cuántos hijos hubiera querido tener con cuántos hijos vivos tiene. Muy bien, pero para eso lo que voy a hacer es un scatterplot, como habían visto. Me voy a utilidades, me voy a gráficos, cuadro de diálogos antiguos y me voy a dispersión de puntos. Entonces me voy a la primera opción que es dispersión simple y luego voy a definir. En definir voy a elegir la variable independiente y luego la variable dependiente. Habíamos dicho número de hijos, ¿no? Entonces voy a ver aquí la cantidad de hijos. Habíamos visto acá hijos vivos, mencione. Menciona el número de hijos vivos, que debe ser acá Y, pero los hijos que hubiera querido tener es el que está por acá. ¿Cuántos hijos hubiese querido tener? La causa X, los hijos que ha querido tener, versus Y, los hijos que realmente tiene. Entonces le voy a dar clic en aceptar para establecer el scatterplot, ¿no? En el scatterplot, tenemos muy poca paridad, pero algo vamos a hacer con esto, ¿no? Bueno, tenemos hasta una expectativa de 3 hijos y tenemos acá como máximo 4 hijos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Luego lo hacemos con otros valores que son un poco más predictores quizá. A ver, doy doble clic aquí, me voy al editor. Yo lo primero que tengo que tener es la función de comportamiento de la linealidad de los puntos sin generar medias. Para eso me voy a una situación que se llama elementos y me voy a lo que es la línea de interpolación para ver cómo está graficado o cómo se puede observar el comportamiento de la X y que está expresando a la variable Y. Muy bien, ya tenemos una idea. Esto podría ser cúbico o podría ser lineal. Entonces me voy donde dice elementos y me voy a línea de ajuste total. Y en línea de ajuste total me sale aquí la recta de regresión de mínimos cuadrados de forma lineal, ¿no? ¿Qué nos dice la recta de regresión de mínimos cuadrados de forma lineal? Que Y es igual a 0,66. ¿Se acuerdan en la fórmula que habíamos dicho? El cálculo de A, ¿no? Por aquí la tenemos. Vamos a ponerla aquí. A es el motivo de investigación, ya lo tenemos, y B es la pendiente que modifica a Y. Entonces vamos a ver cómo está B. B sería 0,7x, ¿no? Esta es la función de linealidad. Cuando nosotros queremos ver ya con la fórmula para calcular la regresión lineal, ¿no? El modelo de linealidad es el ajuste de regresión lineal con la fórmula que aquí está abajo. Calcular la mano es un poquito engorroso. Ya lo hemos hecho con el SPSS y automáticamente nos sale aquí que el R cuadrado, o sea, la recta de regresión de mínimos cuadrados lineal, que es el valor que se toma, es igual a 0,3. Quiere decir que el 30%, nada más se multiplica por 100, el 30% de cuántos hijos hubiera querido tener
es realmente la cantidad de hijos que las mujeres tienen. O sea, solamente se cumplen las expectativas en el 30%. En el otro 70%, las mujeres o tienen menos hijos o tienen más hijos del que hubieran esperado tener. Pero vamos a leerlo. A medida que aumentan, miren la línea está aquí. Tenemos una pendiente de 0,7, muy baja, un ángulo no muy pronunciado. Diríamos que a medida que aumenta la expectativa de tener hijos, también aumenta la posibilidad de tenerlos. ¿Ok? Entonces, eso sería la interpretación. A mayor deseo de tener hijos, mayor hijos que se tienen. ¿Ok? Esto sería la forma de expresarlo. Entonces, si yo establezco la relación entre cuántos hijos hubieran deseado tener versus la cantidad de hijos que tienen, se obtiene que solo el 30% del deseo de los hijos influye en la cantidad de hijos reales, ¿no? Haciendo la interpretación correcta, pero para esto nos falta nuestra significancia estadística. Entonces, hasta ahí hemos hecho solamente una graficación del scatterplot con la función y con f de x, ¿no? Para poder reconocer la derivación, no, solamente la función. Todavía no hemos hecho ninguna derivación, ni integración, ni nada, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a ir ya al cálculo mediante la prueba estadística del propio SPSS, que es la regresión. Si nosotros podemos observar aquí, nos vamos a analizar y nos vamos a regresión y nos vamos a estimación curvilínea, nos vamos a decir que la variable independiente, como habíamos dicho, es la cantidad de hijos que le gustaría tener, ¿verdad? ¿Dónde estaba? A ver, revisamos nuevamente la base de datos. Su primer embarazo, hijos vivos, H12 con H14. Muy bien, H12, ¿dónde está? Acá está. H12, número de hijos que usted tiene, y H14, ¿no? ¿Cuántos hijos le hubiera gustado tener como variable independiente? Como ya sabemos el comportamiento de linealidad a través de la expresión del scatterplot, o lo que se le llama el diagrama de dispersión de puntos, lo que hemos automáticamente marcado aquí está la linealidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se representan los modelos, cómo está el constante de la ecuación y vamos a observar la prueba correspondiente. Le damos clic en aceptar, ¿no? Y nos vamos al último gráfico. La linealidad observada aquí, como veremos, ¿no? Simplemente es un gráfico muy simple, pero en la parte superior no solamente nos expresa el R cuadrado, donde está que la variable independiente o eje X, cuántos hijos le hubiera gustado tener, influye en la variable dependiente o la Y, que es el número de hijos que realmente tiene, con el 30%. Pero ese 30% de influencia no sabemos si tiene significancia o no. Puede haber un 80% de influencia, pero sin significancia estadística. Entonces, acuérdense ustedes de la clase que me antecedieron cuando hablamos de pruebas paramétricas. Hubo una explicación muy fácil sobre la significancia y el P, que lo dio una colega anterior, ¿no? Y explicó de manera muy interesante los valores de P. Había dicho que es el P menor de 0,001, dijo que era altamente significativo. El P menor de 0,01, significativo. El P menor de 0,05, no, muy significativo, que el P menor de 0,05, significativo, y el P mayor de 0,05, no significancia, ¿no? Entonces, esto quiere decir de alguna manera que los valores de P mientras menores sean, hay más asociación estadística. Eso se me quedó bastante grabado, porque yo no lo hubiera resumido de esa forma. Ha sido muy precisa espero que tengan esa grabación, ¿no? Entonces, cuando vemos la significancia aquí, ¿no? Esto me es mandatorio y me dice que es menor de 0,002. Por lo tanto, esto vendría a ser menor de 0,01, no de 0,001, no de 0,01, porque solo hay dos ceros. Entonces, esto significa que hay una regresión, una asociación o una relación entre las dos variables muy significativa. Muy significativa. Esto me da una luz tremenda. O sea, quiere decir que influye los hijos que le hubiera gustado tener en los números de hijos que las mujeres tienen en un 30% de influencia
quiere decir que hay otras variables que influirán de repente en el nivel económico, qué sé yo, pero la significancia no es altamente significativa, ni no significativa, sino muy significativa. Eso espero que lo hayan tomado nota, a pesar de los ruidos y esas cosas, ha habido cosas muy claves que aprender ahí. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, la significancia menor de 0,00. Entonces, esto nos da a nosotros una luz clarísima, clarísima, clarísima de una relación entre dos variables cuantitativas. Y acá tenemos el valor de f, que también es alto, que es 1.596. Cuando nosotros cogemos una prueba de regresión, tomamos este gráfico, solo anotamos el r cuadrado, el valor de f y la significancia. El resto también puede ser muy importante, ¿no? Pero como verán acá están los modelos, ¿no?, el procesamiento de las variables correspondientes para poder llegar a ese resultado de la asociación, ¿no? Entonces, como verán, hay 32 casos totales, excluidos 3, ¿no? Se hace un resumen de procesamiento de las variables, donde está la variable dependiente e independiente, y eso para que lo tengan bien claro, ¿no? No existe variable 1, variable 2, variable A, variable B, que mi trabajo es correlacional, por lo tanto, yo tengo una variable A que se va a relacionar con la variable B, una variable 1 con una variable 2. Eso no existe en la estadística. Eso es una leyenda urbana. Eso es digamos, un conocimiento popular quizá de la gente que no conoce estadística. Cuando hablamos de estadística, hablamos de funciones. Acuérdense que el cálculo el cálculo univariado, en la determinación de la relación de las variables X y Y. El cálculo bivariado está hablando de la influencia de dos variables en una dependiente. Y el cálculo multivariante se refiere básicamente a las funciones múltiples y multiniveles. Y después de eso viene la estadística, que se basa en la matemática. O sea, todo es X, Y y Z. Por lo tanto, las matemáticas no van a dejar de existir para darle paso a esas cosas extrañas que inventan. La variable A, variable B, variable 1, variable 2, eso no existe en el firmamento de la investigación ni de la estadística. Por eso clarísimamente está aquí variable independiente y variable dependiente, ¿no? Entonces, los valores positivos que se asocian, aquí están vinculados, y esta es la tabla resumen que nos interesa. Hagamos ahora con uno más interesante. Veamos ahora, tenemos la edad aquí, y tenemos quizá, a ver, algunos datos importantes, como por ejemplo, ¿no?, ¿cuánto menor tiempo ha pasado? No, y esta, edad de su primera relación sexual con, a ver, con su primer embarazo. Interesante, nunca lo había relacionado. La edad de la primera relación sexual con la edad del embarazo. Pueden ser muy interesantes, la 16 con la 11. Entonces voy a hacer otra vez todo el proceso. Vamos a gráficos, no vamos a diálogos antiguos, pero ahora ustedes van a ver la variabilidad. ¿Ya? Van a ver la variabilidad para ver cuál es el mejor representante de la regresión. Porque se llama regresión lineal, no porque yo quiero aplicar una prueba lineal, la aplico la prueba de regresión lineal porque la función se determina como lineal y manda la recta de regresión de mínimos cuadrados y el valor del R cuadrado. Y ahora vamos a probarlo en esta asociación, que no necesariamente es porque yo lo decido. O sea, la prueba estadística no decide que yo aplique una regresión lineal, ni el asesor me va a decir, oye, aplica regresión lineal, ni ninguna persona me puede decir, ni yo puedo mandarla. Es cómo se comportan las variables. A las variables yo no las voy a obligar a que se comporten de la manera que deseo. Las variables se comportan como se comportan. Y ese comportamiento es el que tengo que calcularlo. Y luego en la dispersión. Ahora ya voy a hacer el ejemplo con el cálculo del modelo. ¿Ok? Entonces voy a quitar estas variables. Y habíamos dicho que eran la 11 con la 16. Era la primera relación sexual con su primer embarazo. La 11 con la 16. Entonces primero vamos a la 16. Es su primera relación sexual, la variable X, aquí, la causa. Y la 11, la variable Y, que vendría a ser el efecto. Su primer embarazo, ¿qué edad fue? Muy bien, entonces hagamos nuestro scatter plot. Vamos a darle a aceptar. Ahí tenemos, miren, es una distribución bien interesante. Están centrados por aquí, ¿no?
Hay gente que tuvo relaciones sexuales a los 11 años, otros a los 16, 17, 18, 20, 21, 22, y por aquí hay otros valores pasados los 24. Acá son valores offside, acá son valores offside también. Si hacemos un box and whisker plot, un diagrama de cajas compartidas, nos vamos a dar cuenta que estos son valores fuera de lugar y muy fuera de lugar, ¿no? Las medias estarían más o menos entre los 15 años de edad y los 21 años de edad, que es la edad normal donde se inician relaciones sexuales en la juventud. Bien, vamos a ver cómo se distribuye esto, vamos a ver cómo se representa, vamos a darle clic acá para poder ampliar al editor del SPC si vamos a hacer su línea de interpolación primero, ¿verdad? Entonces, la línea de interpolación cuando me sale aquí, me sale como una W. Entonces, yo podría decir que esto no es lineal, esto podría tener un modelo cuadrático, pero no lo mando yo, lo manda el mayor valor del R cuadrado. Podría ser también una cúbica. Voy a evaluarlo. Entonces, ahora voy a ir a elementos y ahora voy a poner línea de ajuste total para que me calcule la función, ¿no? Y me calcule la ecuación de la recta. Entonces tenemos que y es igual a 16,19 más 0,37x. Si fuera una lineal, me saldría que el R cuadrado lineal es 0,12. O sea, quiere decir que la primera relación sexual influye en su primer embarazo en el 12%. No sabemos aún si hay significancia o no, porque no hemos aplicado la prueba de la recta regresión de mínimos cuadrados, o sea, la regresión lineal propiamente con el estadístico F. Estamos solamente viendo el gráfico y la función, matemáticamente hablando, como primer ciclo de universidad, donde llevas cálculo 1 y cálculo 2, nada más. Pero esta función de linealidad, ¿no? Voy a quitarla, a ver, un ratito, voy a quitarla para volver a trazarla. Uy, un ratito, voy a anularla, voy a volver a línea de interpolación, ahí está, y ahora línea de ajuste total, ahí me voy a quedar. La linealidad es 12%. Acuérdense que esto es por 100. Entonces ahora voy a ver si tiene un comportamiento cuadrático. Si es mayor el R cuadrado lineal, me quedo con esa. Ok, vamos a aplicar, era 12%, ahora es 48,6%. O sea, el comportamiento de mi W en la distribución de los puntos en la función donde yo quiero expresar la relación entre la edad de la primera relación sexual y su primer embarazo, la edad del primer embarazo, tiene una función básicamente cuadrática. Quiere decir que las que iniciaron a muy temprana edad sus relaciones sexuales tuvieron muchos hijos. Quienes tuvieron su inicio de relaciones sexuales entre los 18 y los 20 años, tuvieron menos hijos, y las que iniciaron su vida sexual a partir de los 21 años tuvieron tantos o más hijos que las que iniciaron a los 12 o 13 años, ¿no? Entonces, esto es lo que nos diría esta función. O sea, quiere decir que no hay un incremento lineal y aritmético, en la cual quiere decir a mayor de edad de inicio de relaciones sexuales, mayor edad de la tenencia del primer hijo, sino lo que podemos interpretar en estos datos reales, porque esto no es ciencia ficción, esto es real por si acaso, es una investigación real, ¿ok? De una tesis doctoral de la Universidad de Villarreal, ¿no? Entonces nos muestra pues este comportamiento. Pero puede ser que me esté equivocando, de repente es cúbica. Vamos a darle clic en cúbica. Y si sale mayor a 48,6, ¿no? Y me sale 48,7. ¿No? La cuadrática me sale 48,6 y la cúbica me sale 48,7. Me quedo con la función cúbica. Quiere decir que la relación que existe entre la variable independiente de la primera relación y la edad del primer embarazo tiene una función cúbica, donde parcialmente se puede observar un componente de la S, ¿no? Porque es un componente de la S, si aumento la edad de repente, esto se comporta así, ¿no? Si de repente, si yo tengo gente de 27, 30, 31 años, 40, que si yo tratamiento de fertilidad y si es comportamiento cúbico, esto tendría la forma de una S de esta manera, ¿ok? Y sería más o menos ese comportamiento. Entonces, que sigue la posibilidad predictiva de esta función cúbica. Pero no sé si todavía tiene relación estadística o no. Entonces, vamos a hacer la prueba, ¿no? Para ver esta función. Mi tarea del día de hoy y mi clase del día de hoy es lineal, ¿no? Pero acuérdense que la linealidad no la escojo yo.
no lo escoge el asesor, lo escoge el comportamiento de las variables en la función. Pero ahora hagamos la prueba estadística. Minimizamos esto. Vamos a la prueba estadística. Y en la prueba estadística vamos a hacer lo mismo, ¿no? Nos vamos al análisis aquí. A ver. Un segundo. Analizar. Vamos a regresión, estimación curvilínea siempre para poder ver la graficación, ¿no? Vamos a quitar las variables anteriormente seleccionadas y vamos a colocar la variable 16 contra la variable 11. Entonces acá tenemos la variable 16, de la primera relación sexual como X e independiente, versus la variable 11, ¿no? Que es su primer embarazo que fue. Y vamos a dejarla con linealidad. Vamos a darle clic en aceptar, ¿no? ¿No? Entonces tenemos aquí, fíjense, el R cuadrado es solo 12%, el F es 3.5 y la significancia no hay. Es mayor de 0,05. Entonces no solamente no se cumple que es un modelo lineal, no es un modelo lineal, definitivamente. Además, no es significativo. El F es muy pequeño y el R cuadrado, que es el porcentaje de influencia del eje X en el eje Y, es solamente de 12% si lo multiplican esto por 100. Entonces vamos a probar la segunda opción, que es la cuadrática. Analizar, regresión, estimación curvilínea. Voy a quitar la linealidad porque acuérdense, puede ser logaritmo, incluso cúbico, cuadrático, puede ser potencia, logística, compuesto, de crecimiento exponencial, ¿no? Etcétera. Vamos a darle cuadrática. Y vamos a ver cómo nos va con la cuadrática. Nos sale que la variable X influye en la variable Y en el 48.6% con un F más alto de 11.835 y una significancia, como decía en la ponencia anterior, es menor de 0,001. O sea, no es una relación significativa, no es una relación muy significativa, sino es una relación altamente significativa. Altamente significativa porque es menor de 0,001. Entonces me puedo quedar con esta, ¿no? Además que el comportamiento, ¿no? A través de una semiluna es bastante clásico de una recta de regresión de mínimos cuadrados cuadrática. Ahora vamos a ir a probar la cúbica. Vamos a ver cómo está la cúbica. Analizar, regresión, estimación curvilínea. Voy a cambiar la cuadrática por la cúbica y voy a ver cómo es su representación. Acá me dice el modelo cúbico no se ha podido ajustar debido a una colinealidad próxima entre los términos del modelo. Mire, mientras que en el scatter plot o el diagrama de dispersión de puntos no tenía dificultad al graficar, acá ya me está estableciendo en la prueba estadística que no existe la posibilidad de que sea cúbica porque hay un problema de colinealidad próxima entre los modelos, entre los términos del modelo. Quiere decir que hay una tolerancia de términos de ecuaciones de 0.0001 muy próxima. No puede ser una cúbica, por más que la cúbica me diga que tiene 48.3% de influencia, un F de 11.6 y una significancia menor de 0,0000, esto es clásicamente, ¿no? Una campanita, es clásicamente una expresión cuadrática, ¿no? Es una U invertida. Entonces no nos quedamos con el modelo cúbico, porque no tiene la forma de S, nos quedamos con el modelo cuadrático, ¿no? Que es la expresión que hay entre las relaciones de las variables a nivel cuantitativo. Entonces, los conceptos, señores, que deben quedar claros con respecto a el trabajo de una investigación de naturaleza cuantitativa, cuya función es las variables en linealidad y las variables son numéricas y ambas pertenecen a un sujeto de estudio, a un individuo, entonces voy a trabajar la expresión de la relación a través de una función. Y es igual a A por E por X. Acuérdense que A es una constante y B es la pendiente, ¿no? La pendiente de la distribución de lo que ustedes han visto en la recta. Entonces, los parámetros ayer son A y B. Este es el scatterplot que ya hemos visto y hemos visto cómo se trabaja un modelo lineal, pero no necesariamente el comportamiento se puede dar de forma lineal. Si uno puede mirar más allá, quizá esto sea una S sinusoidal, quizá sea esto un seno, quizá sea esto una expresión cuadrática,
No lo podemos saber hasta no encontrar el R cuadrado mayor. Cuando encontramos el valor del R cuadrado mayor, recién vamos a trabajar. Y lo que estamos trabajando es este. El modelo estimado es Y' igual a A por BX', ¿no? Más el error. Sin embargo, para el cálculo predictivo, ¿no? Y' es igual a A', ¿no? Más B' por X en terminal. Porque la predictividad estaría en función de cómo vamos a colocar dichos valores en este cálculo de la recta de regresión de mínimos cuadrados, de ajuste lineal, para poder establecer la función de la prueba. Como ya han visto ustedes, entonces esto va a depender mucho del comportamiento de las variables. Bien, señores, no he tratado de hacerlo tan complejo ni tan matemático porque la idea es que no es esto para matemáticos, sino esto es para personal de salud o médicos inclinados a la investigación y que les sea de forma más práctica y sencilla. Ya lo veremos esto, la variación cuando hagamos regresiones de Poisson. Bien, quisiera ver si existe alguna pregunta, alguna situación, algún pendiente, algo que podamos aclarar para poder, digamos, discutir o conversar de esto. Gracias. Eso es lo que de manera sintética hemos podido trabajar. ¿Alguna pregunta? Eddie, adelante. Muchas gracias, doctor. Me quedó un poquito así pendiente porque acerca de la nomenclatura, ¿no? O de los nombres que asumen las variables, ¿no? En las correlaciones, ¿no? Yo hasta ahora pues estaba con esta idea que ya me está sacando usted del error. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se debe denominar o cómo se llaman a las variables en una correlación, ¿no? Ya que no existe variable 1 o variable 2, ¿no? Es decir, todas las variables son dependientes e independientes, ¿no? Es en todos los casos. No sé si me podría aclarar un poquito el tema, por favor. Por supuesto. Y ahorita te comparto una diapositiva para aclararte ese punto, ¿no? Básicamente con la teoría de la causalidad de Dawson y Trap. En un mundo lleno de sesgos, no sé si, a ver, creo que no se pudo compartir. ¿Se está viendo? Se está cargando, ¿no? A ver, Sí, en un mundo lleno de, ya, en un mundo lleno de, ¿sí? ¿Ya se ve? Sí, sí, ahora sí, ahora sí. En un mundo lleno de sesgos y lleno de mitos, ¿no? Cualquiera le puede llamar cualquier cosa a lo que sea. Sin embargo, en la concepción de un trabajo correlacional, viene desde qué libro se leen. Y ahí yo siempre les digo, si ustedes pertenecen a las ciencias sociales, a las ciencias de la salud, lean libros de ciencias sociales y de ciencias de la salud. Si pertenecen a la educación, aprendan bastante de los médicos, porque los diseños experimentales nacen de la medicina. Si ustedes pertenecen al campo de, digamos, la ingeniería o la agronomía, ahí sí existen otros libros con diseños algo diferentes que podrían utilizarse. Por lo tanto, hay en los libros que son para pececitos, para plantas, para ingenieros, la investigación se descompone en descriptiva y experimental. En la investigación descriptiva usted describe a los pececitos. Y en la investigación experimental usted experimenta con los peces. No hay pez que fume y le dé cáncer de pulmón. No hay pez que reciba una buena calidad educativa y deserte de un colegio. No hay pez que tenga una mala calidad gerencial y por lo tanto tenga una mala productividad laboral. Eso viene ya de los diseños de las ciencias sociales, que no nacen en las ciencias sociales, nacen en la medicina, en el área de la epidemiología, donde se estudia esto que se llama acá, que se llama diseños explicativos. Y los diseños explicativos o analíticos que nacen de la epidemiología como que la causalidad de las variables tienen su razón de ser en los primeros libros de metodología como Johnson y otros grandes clásicos, que se preocupan por ir más allá de los pececitos, más allá de las plantitas, los libros muy valiosos de los grandes
biólogos, ¿no?, han podido escribir sobre investigación científica. Pero ya en el comportamiento social y humano, estos libros se quedan cortos. Entonces, los epidemiólogos generan una nueva ciencia, que es la ciencia del análisis o la investigación analítica o la investigación explicativa. Y en la investigación analítica o explicativa establecen la clasificación de los diseños. Entonces, la teoría fundamental cuando un diseño es correlacional, no la prueba estadística, es que se caracteriza de esta manera. Tenemos una sola muestra, y en esa sola muestra observamos la variable X y observamos la variable Y. Quiere decir que la debilidad del diseño correlacional, que es un diseño explicativo, no es descriptivo, porque acuérdense, estamos cogiendo libros de investigación analítica humana, no de peces, no de biología, sino de analítica humana. Campbell es un monstruo de la investigación en biología y por lo tanto él divide la investigación en descriptiva y experimental. Entonces hay que diferenciar la literatura científica para poder aplicarlo en el contexto correcto. Lastimosamente, muchos de estos libros, como Campbell o libros de investigación en química, han sido usados como fuente por algunos bestsellers mexicanos, o uno o dos bestsellers mexicanos por ahí, que es una compilación bonita, de mucha documentación, pero que no es aplicable a la investigación en seres humanos porque se olvidaron de agregar a esa compilación libros de la teoría de la causalidad, o sea, la epidemiología. Entonces, la teoría de la causalidad se explica con la epidemiología y la causalidad es la base fundamental de la estadística y la investigación explicativa o la investigación analítica. Por eso que en ese contexto, los diseños explicativos empiezan con el diseño correlacional. Y el diseño correlacional es explicativo porque en una sola muestra contiene la variable independiente con la variable dependiente, X y Y. Yo, como ser humano, tengo un peso. Yo, como ser humano, tengo una talla. Yo podré relacionar mi peso con mi talla, pero la variable talla es la independiente X y la variable peso es mi dependiente Y. Yo tengo horas de estudio y yo tengo una nota. ¿La nota será la X y las horas de estudio la Y? No. La nota será una variable dependiente porque depende de las horas de estudio, que es la X. La X es la causa y la Y es el efecto. Entonces, esto vendría a encajarse en todo un mundo, por eso a mí me gustó mucho cuando asistí el otro día a una conferencia latinoamericana de educación y un educador nos expuso los diseños de odds ratio, riesgo relativo, riesgo atribuible y RRR de la epidemiología de la causalidad, que a raíz del COVID muchos otros investigadores de otras áreas han empezado a leer para entender mejor la teoría de la epidemiología de la causalidad. Y me gustó mucho que estos investigadores chilenos y argentinos hablaran de esto, la investigación explicativa epidemiológica, aplicada a la educación, aplicada a las empresas, aplicada a todo el mundo. Como decía este chileno, no necesitamos inventar la pólvora, necesitamos adoptarla y adaptarla. Entonces, esto que genera Dawson y Trapp en los años 50 es la base de toda la investigación analítica, X causa y efecto, ¿no? Y entonces esa es la característica de un correlacional. Cuando un diseño ya deja esa característica, cuando se vuelve un causal comparativo. En el causal comparativo tenemos dos grupos. Un grupo con un extremo de la variable y otro grupo con otro extremo de la variable. Y vamos a observar un comportamiento. Por ejemplo, un grupo 1 tiene T de cobre, otro grupo 2 no tiene T de cobre y observo el comportamiento de la variable. Acá tenemos una variable independiente y una variable dependiente. El comportamiento de acá va a ser observado, pero va a depender de cada grupo. Los que tienen T de cobre y los que no tienen T de cobre tienen la variable independiente, la condición de la T de cobre. Y la variable dependiente acá, por ejemplo, es la infección. Entonces acá tenemos un causal comparativo porque ya comparamos dos grupos. Pero en el correlacional tenemos un solo grupo. Por eso que el estudio correlacional, el diseño correlacional, según el análisis de la UNESCO, es el diseño menos usado del planeta. Menos de 0,001% de todas las investigaciones del mundo, de las revistas indexadas en Scopus, Web Science, JSTOR, ProQuest, Science Direct y EBSCOhost, menos de 0,001% tienen investigaciones correlacionales porque son las más débiles y casi nadie te hace un trabajo de este tipo porque son variables muy evidentes y casi todas ya muy estudiadas porque son variables que pertenecen a una sola muestra.
Entonces, en esta teoría de la causalidad, donde tenemos dos grupos, de ahí es donde nacen, pues, el concepto de la teoría de causalidad de Dawson y Trapp. La causalidad determinística, suficiente pero no necesaria, necesaria pero no suficiente, y la causalidad probabilística. Y acá vienen las funciones matemáticas, ¿no? Donde X causa Y, ¿no? Es la determinística, X causa Y y también causa otros efectos, suficiente pero no necesaria, X causa Y pero tiene otras causas, necesaria pero no suficiente, y la probabilística, donde X causa Y, pero Y tiene otras causas y X podría ocasionar otros efectos. Estas causas no necesarias ni suficiente, pero hay una relación estadística donde el P de Y de X es mayor que el P de Y de no de X. En ese sentido establecemos los grupos de causalidad con dos poblaciones comparativas y ahí nacen los clásicos casos y controles para calcular el odds ratio, las perspectivas históricas para calcular el riesgo atribuible, ¿no? Las cohortes, que son estudios aplicados, explicativos, prospectivos, comparativos, longitudinales, donde mido el riesgo relativo, y posteriormente los experimentos, donde voy a ver el cuadrado latino, el contrabalanceado, el anidado, el diseño de bloques aleatorios, el diseño factorial, factorial simple, factorial múltiple, factorial serial, etcétera, etcétera, etcétera. Lastimosamente, en el Perú, les han puesto a todos los diseños correlacionales, no que sean más famosos, es que aplicamos una encuesta la vez pasada a los docentes para ver hasta qué diseños conocían, y les preguntamos cuál era el significado de cuadrados latino, 0 en blanco, cómo era un factorial de serie temporal, nada, cómo era un contrabalanceado anidado, nada, cómo era un caso control, nada, cómo era una cohorte, nada. Entonces aplicamos a más de 420 profesionales de la investigación, y nadie conocía más que hasta el diseño correlacional. O sea, han ido estudiando el diseño longitudinal, el diseño transversal, ¿no? El diseño correlacional, y ahí se quedaron. Entonces no continuaron con caso control, perspectiva histórica, cohorte, ¿no? Luego el diseño cuasi experimental, el preexperimental, y de los experimentales probablemente dicho, 4 estudios de Solomon, no han hecho el de bloques aleatorios, no han hecho el cuadrado latino, no han hecho el factorial simple, factorial doble, factorial triple, factorial múltiple, no han hecho el factorial con serie temporal. Son 179 diseños. Ya yo cuando veo una tesis o un artículo científico que dice diseño no experimental, o diseño no experimental, yo tengo clarísimo que la persona que ha hecho ese trabajo no conoce de investigación, porque si no conoces diseños, no conoces de investigación. Ahí viene una cosa muy importante. No, acabo de explicar que el diseño correlacional no es diferente al analítico. El diseño correlacional es el incipiente, el primero de los diseños analíticos, su sinónimo diseños analíticos explicativos. El primero, no es descriptivo. Ya después viene el causal comparativo, que luego tiene sus hijitos, sus crías, que son caso control, cohorte, perspectiva histórica, cohorte en perspectiva, cohorte retrospectiva, etcétera, ¿no? Y posteriormente los experimentales con sus 79 variedades de diseños que existen, ¿no? Entonces aquí hay que tener claro un poco que la estadística va en función de ello. O sea, si yo no tengo claro que hay un X y un Y, no voy a tener clara la estadística. Entonces, ¿yo qué haré si no tengo claro que hay un X y un Y? Llevo mi base de datos, le digo a la estadística, haz lo que quieras con esto. Y el estadístico te va a hacer lo que quiera con eso. Si tú no guías al estadístico qué es lo que tú quieres, por una relación de vínculo de las variables, no vas a tener un efecto necesario, un efecto adecuado, un efecto responsable de tu data de investigación. Y no vas a poder establecer estos modelos de aquí, de causalidad y de fuerza, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que hoy hemos hablado, de una regresión lineal, cuadrático, cúbica, estamos hablando de un X numérico y un Y numérico, o cuantitativa, ¿no? Entonces, si regresamos a ese punto, vamos el origen de las pruebas. O sea, las pruebas tienen que ver mucho con el contenido de tu análisis, ¿no? Tienen que ver mucho. Por eso empecé mostrándoles este pequeño resumen, ¿no? Si tú tienes una variable cuantitativa con distribución normal de campana de Gauss, sin valores offside, outlier o far outlier, relacionándose con una variable independiente cuantitativa normal, la prueba es correlación de Pearson y regresión lineal. Por ese lado, tienen que de alguna manera entenderlo. Acá hay una pregunta, dice, ¿las variables que entran en el diseño correlacional
¿Son solo cuantitativas? No, las variables que un diseño correlacional pueden ser cuantitativas o pueden ser cualitativas. ¿Los diseños correlacionales son diferentes a los analíticos? No. Pero son los más populares los correlacionales en las universidades peruanas. Sí, porque no conocen otros, supongo, ¿no? Porque la gente... Es que, mire, esto tiene un efecto, ¿no? Esto tiene un efecto. A ver, hay que aprender de los que más saben. ¿Y quiénes son los que más saben? Los que más saben son el personal médico, que viene haciendo tesis toda su vida. Toda la historia de la Universidad Peruana, desde que se fundó la Facultad de Medicina de San Fernando, allá por la invasión, por la conquista de los españoles, hasta la fecha de hoy, se hace tesis en medicina. Tesis en medicina. En las demás carreras profesionales se ha empezado a hacer tesis hace 4 años, 5 años. O sea, mire, son 500 años haciendo investigación versus 4 años en otras áreas que se va haciendo investigación. O sea, hay una diferencia muy grande. Entonces, en otras áreas que recién están aprendiendo a hacer investigación, lastimosamente todavía no lo comprenden todo. Es algo que pasito a pasito va a tener que ir avanzando para comprenderlo todo. Por eso a mí me dio mucho orgullo que este grupo de argentinos y chilenos educadores hablen de odds ratio, razones de momio, razón de valor de ventajas, lo que implica que hay una gran capacidad de adopción de la epidemiología como teoría de la causalidad en diferentes áreas del conocimiento. Los agrónomos y los investigadores en el área de carreteras y puentes, ¿no? Básicamente tienen bastante aplicabilidad para los diseños que se están aplicando en medicina. Que es en el área de biomédicas, ¿cuáles son los diseños típicos? Es que no hay diseños típicos. Así como si yo tengo una variable, por ejemplo, cualitativo ordinal con una cualitativa ordinaria, aplico rangos de Spearman, yo puedo tener una variable cuantitativa discreta, nominal y una nominal, ¿no? Como resultado tengo regresión logística, binaria o polinomial, ¿no? Entonces no tiene nada que ver lo que esté de moda. Una vez a un asesorado mío le rechazan la tesis porque los jurados decían que había aplicado chi cuadrado, que era una prueba muy común, muy usada, y que por lo tanto deben utilizar de esas pruebas modernas, como el estadístico de Wall, Shapiro-Wilks, esos que suenan a ruso, como Kolmogorov-Smirnov, ¿no? Esos que se pronuncian difícil, que pongan unas de esas y la prueban. Entonces yo le digo, pero tú tienes una variable cualitativa nominal, acá está, con tu variable dependiente cualitativa nominal, en una tabla de contingencia 2x2, estás aplicando odds ratio, porque es un trabajo de casos y controles, tienes enfermo, no enfermo, con el riesgo, sin el riesgo, y ahí, ¿qué vas a aplicar? O sea, ahí no aplica Shapiro, ahí no tiene nada que ver Kolmogorov-Smirnov, no vas a ver diferencia de medias, o sea, no tiene aplicabilidad, o sea, no hay pruebas modernas ni antiguas. Las pruebas modernas, de repente estamos hablando de estadística bayesiana, que son alternativas a las pruebas estadísticas clásicas y tradicionales que ustedes ven aquí. Más que esto no hay. Más que esto hay sus sinónimos. Vas a aplicar de repente en vez de Cruzar-Wallis, Taubi de Kendall o Taussig de Kendall. Vas a aplicar de repente en vez de rangos de Spearman, de repente una Q de Cochrane, ¿no? Pero hay sinónimos. O vas a aplicar, por ejemplo, en el chi cuadrado nominal por nominal, ¿no? El test de chi cuadrado, pero si es que un valor esperado es menor a 5, vas a utilizar el test exacto de Fisher. Y si tienes un porcentaje menor a 5%, vas a utilizar el test corregido de Yates. O si tienes una variable, por ejemplo, de naturaleza cuantitativa, cuya lógica, una es cuantitativa continua y otra es cuantitativa discreta, pues ya no aplicarás una regresión logística, ¿no? Ya no aplicarás que diga una regresión lineal, sino aplicarás, ¿no? Un rango de Spearman. Entonces vas a ir variando, vas a ir modificando, vas a ir alterando de acuerdo al tipo de variables y también de acuerdo al tipo de diseño de investigación, ¿no? Entonces no hay pruebas modernas. Aquellas personas que digan, oye, aplícame Kolmogorov-Smirnov, suena ruso, ¿no? Es como aquellos que dicen, oye, ¿sabes qué? Aplícame, por favor, una escala de Likert, porque suena a americano.
Eso no tiene lógica. No es que se aplique algo por moderno, porque suene a gringo, porque suene difícil, es que se aplique lo que se debe aplicar. Y yo tengo algunas investigaciones muy bonitas que se han aprobado y publicado en revistas de muy alto nivel con chi cuadrado, porque se ameritaba aplicar la prueba de chi cuadrado para esa condición. Y a otras con regresión lineal, ¿no? Y en otras con cualquier otra prueba. Entonces, el diseño no es lo rico, sino es la forma como se asocian las variables. Es de ahí donde nace la posibilidad de relación. Ahora, en un diseño correlacional, para que ustedes tengan en este de acá, exactamente aquí, en este diseño explicativo correlacional, donde tenemos X y Y, es donde se aplica la regresión lineal, la regresión cúbica, la regresión cuadrática, la regresión logarítmica, ¿no? O la regresión exponencial. Entonces, es aquí donde en una unidad de muestreo se encuentran tanto la variable independiente con la variable dependiente. Yo no puedo aplicar la regresión lineal o la correlación de Pearson para un caso donde yo haga un causal comparativo, porque acá voy a hablar diferencia de promedios o voy a hablar de diferencia de proporciones. Y para estos diseños, pues yo aplicaré en caos y control el chi cuadrado, en perspectiva histórica, chi cuadrado que diga en caos y controles con odds ratio, en perspectiva histórica riesgo atribuible con chi cuadrado de independencia de criterio, y en cohorte chi cuadrado de Mantel-Hansel con riesgo relativo, ¿no? Entonces voy a aplicar un chi cuadrado de independencia de criterios, el primero un chi cuadrado de máxima verosimilitud, y acá un chi cuadrado asociado a un riesgo relativo. Entonces tenemos varios tipos de chi cuadrado también que se usa para cada condición. Es el estudio retrospectivo, es el estudio prospectivo, etcétera. Y para los experimentos también. Pero solamente, por ejemplo, en los experimentos yo aplicaré la regresión lineal para los diseños factoriales, así como en lo analítico, ¿no? Y en los estudios explicativos, ya no experimentales, aplicaré la regresión lineal para los estudios correlacionales, de diseño correlacional. Entonces hay que tener en cuenta dónde se aplica cada una de las condiciones y dónde se aplica cada una de las pruebas y con qué diseño se hace. O sea, no es solamente conocer estadística, es conocer el diseño de investigación y llevarlo de la mano junto con tu prueba correspondiente, ¿no? Bien, señores. Gracias, entonces. No sé si hay algo más que aclarar. Reinaldo, adelante. Gracias, doctor. Una consulta. Los grados, cuando hizo la regresión lineal, el número de grados de libertad influye en el error, digamos, de los puntos, digámoslo así, experimentales a los de la curva cuando se ajusta. Se Sí, minimiza, ¿no? claro, para eso tienes que hacer la técnica de suavizamiento, ¿no? O, ¿no? Y reducir al máximo tu kurtosis para poder hacer un ajuste correspondiente. Sin embargo, si yo encuentro un error muy grande y los intervalos de confianza no son los adecuados, yo prefiero cambiar el modelo hasta que me dé un modelo con un ajuste lineal adecuado, ¿no? Entonces sí, definitivamente el error interviene, ¿no? El error interviene bastante y hay que tener por eso la mejor distribución para reducir al máximo el error, ¿no? Sí, gracias. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, creo que es todo, señores administradores. Hola. ¿Están los del grupo? Sí, doctor, aquí estamos. Ok, gracias. Quisiera compartir su certificado que le vamos a hacer llegar. A ver, ahora comparto ya. Ok, gracias. Ya puedes compartir, creo, y ya estás habilitada. Ya. Aquí está su certificado que le vamos a hacer llegar. Gracias por la ponencia, doctor.
sé que va a ser muy fructífero para todas las personas que están en el camino de la investigación. Y muchas gracias, en verdad, por la ponencia. Gracias a ustedes, jóvenes. Nos vemos acá el día miércoles con la siguiente ponencia, que es regresión de Poisson. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego, doctor. Cuídese. Chicos, esto ya ha sido todo por hoy. Y ya nos estaremos viendo mañana con la siguiente ponencia, que sería lo de Poison. Gracias, pueden retirarse. Muchas gracias, buenas noches. La asistencia, ¿están consultando por acá? Gracias, buenas noches. No,